excepciones perentorias. El término perentorias proviene del latín perimere, que significa destruir o extinguir. En pocas palabras, la excepción perentoria es aquella cuyo alcance es destruir o extinguir la acción que fue admitida en juicio, y de esta manera lograr que el juzgador rechace parcial o totalmente la pretensión contenida en la demanda. Además, podemos mencionar a Couture. Couture dice que la excepción perentoria no son defensa sobre el proceso ni sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales del juicio, sino que constituyen la defensa del fondo sobre el derecho cuestionado. O sea, la excepción perentoria es un medio de defensa que el demandado va a utilizar y se va a resolver en la sentencia, pero se tiene que presentar en la reconvención. Osorio menciona que las excepciones previas en sentido restringido constituyen la oposición, pero sin negar el fundamento de la demanda. Tratan de impedir la prosecución del juicio, son innominadas, es decir, que no se les puede poner nombre. Atacan el fondo del asunto y su resolución van a ser en la sentencia. Podemos mencionar 4 características. La primera es: el objeto principal es destruir la pretensión del demandante. Segundo, se interponen en la contestación o reconvención de la demanda. Tercero, el proceso o el desarrollo no se suspende. Cuarto, y el más importante, son innominadas, pues la ley no le determina en nombre o en número. Dentro de las excepciones perentorias hay clases. Podemos mencionar la compensación. La compensación la encontramos regulada en el Código Civil, Decreto Ley número 106, específicamente en el artículo 1469, que dice: la compensación tiene lugar cuando 2 personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. La compensación produce el efecto de extinguir las 2 deudas hasta la cantidad que impone la menor. La segunda es la conciliación. La conciliación tiene carácter de cosa juzgada. Ya no se puede iniciar el proceso sobre el mismo objeto desde la conciliación. Es cuando 2 personas llegan a ponerse de acuerdo en el mismo punto. Por eso dice que tiene carácter de cosa juzgada. Y la cosa juzgada es aquella que ya no puede ser llevada a juicio. Otra es la confusión. La confusión es la reunión de una misma persona y las calidades de acreedor y deudor, circunstancia que hace legalmente imposible hacer efectiva la obligación. ¿Por qué? Pues tendría el acreedor que demandarse a él mismo, cosa que es imposible. Otra es la novación. Esta excepción surte efecto cuando se ha extinguido el derecho que se pretende reclamar. La novación se presenta cuando las partes interesadas en un contrato lo han alterado sustancialmente, estableciendo una obligación nueva que sustituye la vieja o la que se hizo primero. La otra es el pago. El pago sabemos que extingue la obligación porque ya se cumplió con la prestación que se adquirió. Toda obligación se extingue con el pago. Y otro podemos mencionar la cosa juzgada. La cosa juzgada es un elemento esencial de la jurisdicción que le da credibilidad y efectividad, lo que permite que no pueda emitirse un nuevo fallo sobre lo que se juzgó. O sea, la cosa juzgada es algo que ya se juzgó y no puede ser reabierto. El doctor Mario Aguirre Godoy, cuando escribe acerca de la enumeración de las excepciones perentorias, dice: es como se dijo, casi imposible, una enumeración, dice de Pina y Larrañaga, que pretendiera comprender las principales excepciones perentorias. Debería mencionar el pago, la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos, la remisión de deuda, la novación, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción, la transacción, el pacto o promesa de no pedir. Yo les voy a explicar cómo se incorporan dentro del proceso y cómo son reguladas en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo sabemos que la finalidad de una excepción perentoria es destruir literalmente la pretensión del actor? ¿Qué es lo que hace diferente una excepción perentoria a las demás? Una, son innominadas, no se encuentran reguladas dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Son también un asunto principal
y estas se resuelven en sentencia y también son llamadas hechos extintivos. Cuando hablamos sobre su regulación, como ya se los había mencionado, no está regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y por eso se les llama innominadas. También existen hechos extintivos en la obligación. Por ejemplo, lo que son el pago, la novación y la compensación. Cuando se nos invoca un hecho extintivo sin ninguna circunstancia que estaba, por ejemplo, no había nacido la obligación, podemos decir que puede haber dolo, fuerza y error. Es decir, las excepciones perentorias serán aplicadas conforme el caso que se nos presenta. Ahora hablemos cómo se incorporan en el proceso. Cuando hablamos de cómo se incorporan en el proceso, nos podemos referir al artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero sabemos que se incorporan a través de la contestación de la demanda y tienen que ser resueltas antes de que se dicte sentencia y que se pueden plantear en cualquier momento. Ahora, ¿cómo lo estipula el 118 del Código Procesal Civil y Mercantil? Pues al contestar la demanda, debe el determinado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. También decimos que las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y obviamente serán resueltas en sentencia. En el esquema de las excepciones perentorias nos debemos basar en dos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 118 y 205. Como sabemos que las excepciones perentorias son innominadas y que no aparecen mucho dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, y que tampoco son como las excepciones previas, que estas ya tienen su procedimiento específico, que es el de los incidentes dentro de la ley del organismo judicial, solo debemos hacerle caso al artículo 118 y 205 de este Código Procesal. Y muy pocas veces se habla de él dentro de estos artículos en algunos párrafos. Entonces, yo les voy a hablar acerca de algunas dudas que pueden surgir al exponer nuestro esquema, ya que Nancy va a exponer el esquema en sí y yo les voy a explicar algunas cosas específicas. Bueno, entonces estamos en el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil y este nos habla de dos formas para la interposición de la demanda. Nos dice que cuando se interponen en la contestación de la demanda y las nacidas después de la contestación de la demanda en cualquier instancia. Entonces debemos tomar en cuenta que son dos formas de interponerse las excepciones, una en la contestación de la demanda y las que nacen después de la interposición de la demanda en cualquier instancia. Acerca del plazo, tenemos aquí que tienen que ser dentro de los 9 días para contestar la demanda, que son los 9 días que se dan dentro de la ley, lo mismo que las excepciones previas, pero en las excepciones previas como ahí se autolimita los 9 días para la interposición de ellas. En cambio, estas nos dice que en cualquier instancia. Luego, nosotros mencionamos aquí en este esquema una audiencia. Esta audiencia no se da siempre dentro del proceso, ya que el artículo 205 nos dice que cuando la parte actora tenga pruebas en contra de las excepciones interpuestas por el demandado, es cuando el juez va a señalar audiencia para recibir dichas pruebas. Entonces esta audiencia no tiene que ser un paso a seguir o que sí se tiene que dar, sino que solamente cuando la parte actora tiene pruebas en contra de él. También les voy a hablar acerca de algunas excepciones perentorias, más o menos cómo se pueden llamar, porque estas se les da el nombre conforme
conforme al derecho que se va a atacar. Entonces, si nosotros tenemos el derecho que queremos atacar, le vamos a dar ese nombre. Pueden haber excepciones de pago, excepciones de compensación, consolidación, remisión de deuda, novación y entre otras que tenemos. También les voy a dar un ejemplo que habla de una excepción de pago. Lo mismo que les decía, en donde la parte actora pronuncia tiene pruebas en contra de las excepciones. Sabemos que para la entrega de la cosa o cantidad, cuando ya va a ser un contrato de compra y venta, por ejemplo, las dos partes están obligadas, una a dar la cosa y otra a dar el pago. Entonces acá puede que alguna de las dos partes esté demandando porque no entregaron la cosa. Entonces la otra parte tiene que tener pruebas de que esa cosa sí se dio mediante algún pago, no sé por qué medio, pero es una prueba. Entonces esa prueba va a servir para que el juez señale a audiencia y reciba la prueba en contra de la parte demandante. También se debe hablar que las excepciones perentorias, esas de una vez acaban con el procedimiento, ya que si la parte actora o la parte demandada, al interponer estas excepciones perentorias con las pruebas, llega a dar a conocer que no es lo que la otra parte está diciendo, entonces es ahí en donde se acaba el procedimiento. Entraremos a ver algunos pasos sobre el procedimiento. Paso número 1, hablamos sobre la interposición. Interponer la demanda quiere decir presentarla al tribunal y hacerla valer oficialmente. En este caso se interpone al contestar la demanda o si nacen después de la contestación de la demanda en cualquier instancia, tal y como lo expresan los artículos 118 y 205 de nuestro respectivo código. Les voy a leer el 118 que dice así: contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Si hubiera de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de este respectivo código. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Bueno, como paso número 2 tenemos lo que es la audiencia. En este caso, la parte actora pronuncia pruebas en contra de las excepciones previas del demandado. El juez viene y puede señalar audiencia en que debe recibirse. Bueno, esto es siempre y cuando esté dentro de un plazo establecido que otorga la respectiva ley que presentan las pruebas. Esto está regulado en el artículo 206 del Código Procesal Civil, que les voy a volver a leer, que serían 206 pruebas. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente, y siempre que sus circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse, dentro de las que se prevé en este artículo. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Bueno, como paso número 3 tenemos la resolución. ¿Qué es una resolución? En esta forma, esta es la forma de resolverse definitivamente las excepciones perentorias, y acá en el artículo 205 del Código Procesal Civil Mercantil nos dice que hay dos a resolverse, que sería por autoseparación y por sentencia. Bueno, después del auto viene la sentencia. También se entiende que hay un plazo de 9 días.
para contestar la demanda y que por razón de distancia, cuando se notifica la demanda fuera de un perímetro, esta se alarga, o sea, serían más días. Bueno, con esto termino. Esto fue un poco de mi explicación. Los voy a dejar a continuación con los demás compañeros que seguirán explicando los siguientes temas. Vamos a hablar con respecto a las excepciones perentorias en un juicio ordinario civil. Y el memorial se presentaría así: señor juez de primera instancia, ramo civil económico coactivo de la ciudad de Chiquimula. Luego va el nombre de la persona interesada, la edad, estado civil, profesión o oficio, el domicilio. En forma atenta comparezco refiriéndome al juicio ordinario de demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico que promueve en mi contra, y vengo a contestar en sentido negativo la demanda que fuera promovida en mi contra y a interponer excepciones perentorias que más adelante detallaré. Y luego tenemos los hechos de la contestación de la demanda en sentido negativo. El actor manifiesta. Luego tenemos: me dejó legalmente poseedor del inmueble vendido y que dicho documento no se lo ha querido mostrar. Argumento que también es totalmente falso, pues con fecha 12 de noviembre del 2007 promovió en mi contra juicio en mi contra en el juzgado de paz del ramo civil la argumentación de las excepciones. De la excepción perentoria interpongo en contra de la pretensión del actor excepción perentoria de imprecisión en los hechos de la demanda en que funda el actor. Sus peticiones proceden la presente excepción perentoria en virtud de que de la lectura detenida en el escrito de demanda se puede extraer la falta de claridad y precisión en los hechos que narra el actor. Luego, por ejemplo, en la nulidad absoluta, pues en su memorial de demanda emplea que no se puede decir de que es una nulidad absoluta cuando tiene argumentos de nulidad relativa. El actor pretende anular un documento privado en el cual ya había vendido un bien inmueble y por medio de mala fe pues quiere recuperar un bien inmueble que él conscientemente ya había vendido. Muchísimas gracias. Pruebas. Inciso A sería la declaración de parte que deberá presentar en forma personal y no por medio de apoderado del señor Justo Miranda Gabriel, de conformidad con el pliego de oposiciones, que implica presentarse en su oportunidad procesal o absolución de posiciones, simplemente con la contestación de la demanda por el actor. Inciso B, la declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorio propondré en su oportunidad procesal. C, es el reconocimiento judicial. Este consiste en A, es en el cual deberá practicarse sobre cosas, lugares o personas que interesen en el proceso, de conformidad con los puntos en su oportunidad procesal. Yo propondré. D, documentos que consisten en A, en el propio memorial de la demanda de fecha 18 de marzo del 2008, juntamente con los documentos que acompañan y que obran en autos. Entonces, les comentaré sobre las peticiones. Primero sería que se admita para su trámite presente memorial, por contestar en sentido negativo la demanda de sumaria, interdicto de despojo, y por interpuesta primero la excepción perentoria de imprecisión de los hechos en los que la demanda en el que funda el actor sus pretensiones, que la excepción perentoria de pérdida del derecho
en el actor para reclamar la nulidad por haber transcurrido en demasia el plazo para alegar la nulidad relativa. La tercera sería la excepción perentoria por simulación del negocio jurídico de la falta de personalidad y de personería en mi calidad de demandado para poder comparecer en juicio. Dicte la sentencia que en derecho corresponde, en cual se declare con lugar las excepciones perentorias de 1. Imprecisión en los hechos de la demanda en el que se funda el actor sus pretensiones. Como consecuencia se declare sin lugar la demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico promovida por el señor Justo Miranda Gabriel en contra del señor Hilario Matías Jiménez. G. Que se condene al pago de las costas procesales al actor por su notoria mala fe. Hablaremos lo que es la cita de leyes. Entonces, fundo mi petición en los artículos citados y en los siguientes: artículos 5, 25, 26, 28, 29, 31, 31, 44, 50, 51, 61, 63, 64, 66, 67, 1576 del decreto ley 106. Acompaño con 2 copias del presente memorial y documentos adjuntos